Dios bendiga a la iglesia. Amén. Sí. Nuevamente le damos una cordial bienvenida y les invito, sí, con ese gozo con que hemos podido participar en las alabanzas, también lo hagamos, sí, en la meditación de la palabra del Señor. Para ello, abramos por favor nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Amén. Recuerde que estamos analizando este precioso libro y vamos, sí, por un desenlace entre David y Goliat. Capítulo número 17. Samuel, capítulo número 17. Vamos a leer, por favor, del verso número 40. ¿Lo tiene? Hasta el versículo 47. Recordando que estos textos, sí, ya fueron motivos de estudio. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41, léalo por favor. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y os entregará, dice, en nuestras manos. Amén. Vamos a orar, vamos a poner, sí, esta meditación en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos estás obsequiando, con el propósito de acercarnos a tu palabra y poder encontrar en ella, oh Dios amado, mi Señor, tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. De igual manera, mi Señor, permítenos en este precioso tiempo no solamente escudriñar la Biblia, sino abrir nuestro corazón, del cual, oh Dios, usted, mi Padre Celestial, sabe que necesitamos cada día más y más de ti. Ayúdanos pues, oh Señor, ten piedad de nosotros. Mira también a nuestros pequeños, aquellos que han subido para poder recibir también las enseñanzas de tu palabra. Sea propicio también a las necesidades de cada uno de estos pequeños. Y conforme, oh Dios, a tu misericordia, trata también con esas vidas, mi Dios, y que toda tu casa, todos quienes conformamos, oh Dios, la iglesia, y aún quienes nos están visitando, puedan, Señor amado, sentir tu presencia y sentir que tú, mi Señor, te mueves poderosamente en nuestras vidas. Háblanos, mi Señor, porque nuestros oídos estarán prestos para escuchar tu perfecta y buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Libro de Samuel, capítulo número 17. Vamos por favor a meditar en esta palabra, sí, desde el versículo número 46 en adelante. Dice el Señor, sí, recordando ya los antecedentes anteriores a la lectura, en la cual un muchacho llamado David, desafiado él por las amenazas de un gigante llamado Goliat, ahora él confronta a su enemigo. Deja a un lado el temor que tenían todos los del ejército israelita. Y este muchacho, encomendado más en la mano de Dios que en la de los hombres, sí, decide confrontar al gigante. Dice el verso 46, cuando se encuentra él frente a Goliat, le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Si algo es notorio en este joven, en este muchacho llamado David, es su seguridad, sí, su confianza depositada en el Dios de Israel. Mi amado hermano, en muy pocas oportunidades usted logrará encontrar como una forma de vida y aún un estilo de hablar palabras tan convincentes y tan seguras a la hora de poder manifestar en medio de la confrontación, en medio de la prueba o de la enfermedad, la seguridad, sí, que puede llegar a ser grande para alguien que confía en Dios. David le dice al gigante: hoy te entregará Jehová, dice, en mi mano. Sí, adicionalmente dice: y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré no solamente sí tu cabeza, sino los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Mi amado hermano, para poder corroborar las palabras de este varón, acompáñeme al libro de los Salmos. Acompáñeme por favor al capítulo número 27. David sí elabora también un precioso cántico usando esta experiencia. Libro de los Salmos, capítulo número 27. ¿Lo tiene? Verso número 3. Algo grandioso que manifiesta en ese cántico David es lo que dice el verso 3. Dice: aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cuál es la inclinación de David frente a un suceso de esa naturaleza? Dice ahí: no temerá mi corazón. Recuerde que Goliat no estaba solo. Goliat venía delante de un gran ejército. Recuerde, mi amado hermano, que también Goliat como tribu en sí mismo, descendiente de Gad, tenía compañeros de similares estaturas a la de ese gigante. Recuerde cuántas piedras cogió David de un arroyo que había cercano al monte. 5 piedras. No solamente, ¿verdad?, tenía una preparada para Goliat, sino para las otras 4 preparadas para posiblemente los otros 4 gigantes que acompañaban también a Goliat. Mas sin embargo, dice en el versículo número 3, respecto a la fe de este muchacho: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Me encanta el texto porque hace alusión de la multitud de las dificultades que pudieran recaer sobre un solo individuo. Recuerda esto: multitud de pruebas en un solo individuo.
Muchas veces se oye, mi amado hermano, cuando comienzan a manifestarse muchas circunstancias, el doblegar de los corazones, el quebrantamiento de espíritu, y mucha gente termina o desanimándose, arrojando la toalla, renegando de Dios, o simplemente se abandona y se deja arrastrar, diríamos, por la corriente. Mi amado hermano, yo no le puedo asegurar a usted que en su vida no va a tener problemas, y lo que fuera peor, que en su vida, más allá de del problema que pudiera presentársele, estos pudieran venir de manera acumulada. Parece mentira, mi amado hermano, pero cuando el Señor desea probar a sus hijos contra corriente, se levanta una tras de otra y se acumulan los pesares. Y a veces uno pudiera llegar a pensar de que Dios o se ha olvidado de nosotros, o simplemente yo estoy tan alejado de Dios que no hay gracia para mi vida, que no hay consolación, que no hay un respiro. Pero mi amado hermano, considere usted justamente el texto de Samuel, sí, capítulo número 17, versículo número 45, el verso anterior al que hemos leído. Cómo venía en sí mismo Goliat frente a David. Mire lo que dice el salmista. Entonces dijo David al filisteo, ya de por sí el filisteo era un hombre enorme, pero no venía simplemente con su poderosa estatura, y aún diríamos también corpulencia. Tú vienes a mí adicionalmente, ¿con qué venía el gigante? Con espada, con lanza y con jabalina. Amén. Todas tres, mi amado hermano, podríamos decir, armas letales para la guerra. Sí, la jabalina sobre todo era una lanza, mi amado hermano, la jabalina era en sí mismo otro instrumento de guerra parecido a la lanza. La lanza era simplemente una estaca, que se podía lanzar a la distancia. Ahora, dependía de la destreza en sí mismo, por la cual la que la lanzaba daba muchas veces en el blanco. Mi amado hermano, una lanza podría ser una herramienta, a semejanza de una flecha, pero sin el arco, lanzada exclusivamente con la mano. La habilidad de alguien que podía lanzar la lanza le podía dar a un objeto, aún en movimiento, hasta 50 metros de distancia. De la misma naturaleza, mi querido hermano, como dice la escritura, en el caso de la jabalina, algo parecido a la honda, también era otro instrumento de guerra para pegarle al contrario, a la distancia. Y por último dice ahí una espada, ya para una pelea de cuerpo a cuerpo. El gigante no solamente, recuerde, su estatura ya era algo imponente, aparte venía con armamento, pero decía David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, yo no tengo instrumentos de guerra similares a las tuyas, yo solamente vengo encomendándome en el nombre de Dios. Amén. Verso número 46. Dice pues el texto, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, ¿por qué David no temió a un hombre tan poderoso? Bueno, su mayor temor era Dios antes que cualquier hombre. Hay un texto muy importante que quiero compartir frente a ustedes. En Isaías, en el capítulo número 42, profeta Isaías, en el capítulo número 42, miremos por favor el versículo número 13. Un texto maravilloso. Mire lo que dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Verso número 13. Y esto es para los que confían en Dios. Dice, Jehová saldrá. ¿Qué dice? Como
Ya lo tiene, Isaías 42, verso 13. Jehová saldrá, y esto es para la guerra, ¿no? Como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Ahora, mi amado hermano, como a veces hay un eslogan que lo suelo escuchar también en otras enseñanzas de otros personajes que exponen la palabra. Y estos suelen mencionar: no le digas a Dios que tienes un problema grande, más bien dile a tu problema que tienes un Dios grande. Bueno, tiene mucha razón de ser si se lo ve bajo la perspectiva de la fe. Amén. Mi amado hermano, Isaías proclama esta palabra haciendo notorio de que, si bien es cierto en el caso de David y Goliat, Goliat era un hombre corpulento, gigante, más grande que cualquier gigante era el Señor. De hecho, cuando uno va al libro de Jeremías, acompáñeme por favor más adelante de Isaías, libro de Jeremías, en el capítulo número 20, Jeremías capítulo número 20. ¿Ya lo tiene? Versículo número 11. Mire lo que nos dice el Señor. Y estos son palabras de aliento, sí, para todo aquel que pudiera estar batallando día a día con muchos problemas. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que persiguen, dice ahí, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será, ¿qué cosa? Olvidada. Mi querido hermano, estas palabras deberían de servir para nosotros. Si acaso en nuestra vida estamos cayendo en una recurrente, o en una constante vida de pruebas, de dificultades, como un aliciente, para poder descansar. Es verdad. A veces las cosas vienen precipitadamente a nuestra vida y en grandes cantidades. A veces hay problemas en el hogar con el esposo, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas, hasta podríamos decir en el ámbito eclesial, problemas en la iglesia, problemas en todo lado. Y si a esto se le agrega, que diríamos una enfermedad, si se le agrega de pronto problemas, fuera de la familia, con una mamá, con un papá, problemas de deudas, problemas, mi amado hermano, de cualquier índole, uno diría: uy, hermano, estoy pero peor que Job. Mis santos, ustedes deben considerar de que en el mundo, como Jesús lo anunció, tendríamos aflicciones. Y es verdad. En esta tierra, mi querido hermano, tenemos aflicciones. Y a veces aflicciones que ni siquiera dependen de nosotros. Mi amado hermano, pero frente a cualquier turbación y de cualquier medida que ésta sea, el Señor nos ha dicho en su palabra que Él está con nosotros, como dice Jeremías 20:11, como poderoso gigante. Amén. Y en cuya circunstancia dice ahí: mi corazón, entonces, como Él está de esa naturaleza conmigo, dice ahí, mi corazón no va a temer, como también lo leíamos en Isaías capítulo 42 verso 13 y también en el Salmo 27 verso número 3. Ahora, continuando con el texto, versículo número 47 del primer libro de Samuel, dice el Señor: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva. ¿Con qué, mi amado hermano? No salva con espada y con lanza. Es decir, Dios no se vale de los recursos o de las armas terrenales para poder traer liberación a los, en este caso, a los que le buscan. Ahora, si Dios no salva con lanza,
con jabalina, con espada, ¿con qué salva el Señor? Acompáñeme por favor al libro de Zacarías. Libro de Zacarías. En el capítulo número 4, Zacarías, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Acompáñeme por favor al versículo número 6. ¿Con qué salva el Señor? Dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con qué, mi amado hermano, dice el texto, subráyelo, sí, para que no se le olvide, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y mire cómo se presenta: Jehová de los ejércitos, es decir, el Dios que está listo para ir a la guerra. ¿Con qué salva el Señor, mi amado hermano? Con espada, es decir, con estrategias humanas para poder resolver los problemas. No, mi amado hermano, nuestro Dios tiene una táctica muy diferente a la que el mundo pudiera plantearte, pudiera presentarse. Como usted me ha escuchado decir en enseñanzas anteriores sobre, es muy frecuente escuchar, sí, que para poder remediar algún problema, sí, el consejo de alguien que no teme de Dios es decirle a esa persona que le haga lo mismo que él recibió de parte de pronto de su pareja. Si él te fue infiel, no seas tonta, le suelen decir. Tú también págale con la misma moneda y de esa manera él va a sentir el dolor que tú has sentido. Mi querido hermano, esas no son las formas o las maneras en que nosotros debemos de confrontar, sí, nuestras necesidades, nuestras batallas. El Señor, frente a esa estrategia que el mundo ha establecido, el Señor ha dicho: no es con espada, no es con golpes, no es, mi amado hermano, cogiendo el sartén y aventándoselo por la cabeza al marido. No es tampoco envalentonándose de pronto, sí, frente a alguien, a un desconocido en la calle o a un compañero en el trabajo, yéndose de trompada porque le dijo algo que no le agradó. Así no resuelven los problemas los hijos de Dios. La causa que los hijos de Dios pudieran tener con cualquier hombre se las resuelve aún, mi amado hermano, las más graves, en lo recóndito de nuestras habitaciones, doblando nuestras rodillas y manifestándole al Señor nuestros problemas. Porque el Señor ha dicho en su palabra que no es con espada ni tampoco con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Ahora, ¿cómo obra su Espíritu, mi amado hermano, en nosotros para poder descansar en medio de las batallas? Bueno, veamos por favor qué nos dice el Señor en la carta a los Efesios. Acompáñeme al Nuevo Testamento. Carta a los Efesios. En el capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso número 17. Verso número 17. Dice ahí: y tomad el yelmo. El término yelmo significa el casco. Y tomad el casco de la salvación y la espada, pero no la espada terrenal, sino, ¿qué cosa? La espada del Espíritu. Y dice ahí que es, ¿qué cosa?
la palabra de Dios. Y con esa palabra Dios trae salvación, mi amado hermano. Porque cuando el Señor ha dicho, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Mi amado hermano, el espíritu se manifiesta a los hijos de Dios a través de ¿qué? A través de su palabra. Si alguien te está haciendo una injusticia de pronto en tu lugar de trabajo y tú no sabes cómo defenderte, agarra la palabra, ampárate tras de ella y dile: Señor, tú eres el juez justo, mira mi problema, mira quién me está haciendo de pronto la maldad a mis espaldas, pelea tú por mí y no me dejes avergonzado. Amén. Y descanse en esa palabra. Y procure tener paz en esa palabra, para que por medio, mi amado hermano, de la fe depositada en ella, Dios obre en su debido tiempo. El problema, mi amado hermano, que cuando Dios interviene en nuestros problemas, es que a veces Dios se relaja en el problema y Él actúa en el tiempo que quiere actuar. Pero en nuestra desesperación, en nuestra intranquilidad, nosotros muchas veces metemos nuestras manos y queremos defendernos, sí, por nuestra propia, sí, diríamos así, con nuestras propias causas y nuestros propios métodos. Y decimos: sí, es verdad, yo soy cristiano, pero a ese yo cuando lo vea en la calle le voy a decir sus 4 verdades. Y ahí está el problema, mi amado hermano, porque en ese accionar no estamos dejando obrar al Señor en nuestras vidas. Yo entiendo, porque también soy un ser humano como usted lo es, que cuando se levantan guerras contra nosotros, uno quisiera reaccionar de manera física, quisiera reaccionar de manera de pronto ilegal, quisiera reaccionar de una manera agresiva. Pero mi amado hermano, Dios ha cambiado esa naturaleza. Dios ha cambiado, mi querido hermano, esa forma de reaccionar. Por lo menos está cada día tratando en nuestro corazón para dejarnos listos para que cuando se presentaren sucesos como estos, nosotros, mi amado hermano, tengamos en Dios el dominio y la paciencia que el Señor tanto anhela como fruto ver en nosotros. Mi amado hermano, es necesario entender que frente a esta circunstancia, el Señor nos dice en su palabra, en el versículo 17, ¿verdad? Y tomad, ¿qué cosa? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y seguidamente dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, es decir, en su palabra, o descansando en sus promesas. Adicionalmente, mi querido hermano, si me acompaña por favor a otro texto bíblico, veamos qué también nos dice el Señor. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 13. Romanos capítulo número 13. Ahora, Dios puede valerse. 13, Romanos capítulo 13. Dios puede valerse de las leyes terrenales para obrar en justicia a favor de su pueblo. Por supuesto que sí. Versículo número 1 al verso número 4. ¿Lo tiene? Sométase, hablándole a su pueblo el Señor, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Verso número 3, léalo por favor.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, mira lo que dice el Señor, verso 4. Es servidor de Dios. ¿Para qué, mi amado hermano? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fundamentado en esto, volviendo por favor al capítulo número 17 del libro de Samuel, entendemos, mi amado hermano, que cuando David va a ejecutar de parte del Señor su venganza, recuerda que David en ese momento se constituye como un instrumento de Dios de justicia para que pueda darle a este hombre, a este gigante, su justa retribución. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi amado hermano, Dios en su poder bien podía hacer caer del cielo un rayo y partir a Goliat, sí, por la mitad, ¿verdad? Dios también, si así lo hubiese querido, como lo hizo en tiempos más antiguos, como lo hizo en la generación de Noé. Noé no movió ni un solo dedo para destruir a una generación perversa. Dios se valió ¿de qué? Para dar muerte a todos los pecadores, de un poderoso diluvio. Pero en este caso, Dios se vale de la mano de David para poder llevar justicia a un hombre que había incurrido en blasfemia. Recuerde que Goliat había insultado a Dios y a los ejércitos del Señor. Cuando vamos al versículo número 47 del capítulo 17 de Samuel, nos dice el Señor: sabrá toda esta congregación, hablando de los judíos que estaban ahí, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahora, usted conoce el texto de Éxodo 14, verso número 14. ¿Qué dice el texto? ¿Ah? ¿Lo reconoce? Vaya rápidamente, léalo por favor. Éxodo 14, 14. Es un texto muy conocido que lo hemos tomado como referencia ya en otras enseñanzas. ¿Qué dice el Señor? Jehová peleará por vosotros, pero con una diferencia. Y esto es muy importante considerar cuando estamos siendo turbados por dificultades, pero esperando en Dios. Dice ahí: y vosotros, ¿cómo debemos de estar? ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo del Señor? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ya oraste por el problema? ¿Ya se lo pusiste a Dios? ¿Ya se lo planteaste al Señor? Perfecto, has hecho bien. Pero de ahí en adelante ya no te preocupes más. Déjaselo en las manos de Dios. Él se encargará, como dice el texto, ¿de qué cosa? De pelear, sí, por ti. Pregunto, ¿David peleó realmente con el gigante? Él fue a la batalla, pero él confrontó, mi amado hermano, directo, cuerpo a cuerpo al gigante. No. Estuvo frente al gigante. Lanzó una piedra. Sí, es verdad. Lanzó una piedra. Pero, amado hermano, la piedra en sí como tal podría llegarle a dar muerte a un hombre con semejante contextura. Si se la arrojaba en la frente, mi querido hermano, con dificultad, ¿verdad? Cuando una pedrada cae en la frente con dificultad, diríamos, ¿qué tipo de mal o de daño hubiera provocado? Un chichón. Si hubiera sido un poco más agresivo, si le caía de filo, ¿qué podría haber pasado? Se cortaba. Recordando que la cabeza, el cráneo, es uno de los huesos más duros que tiene, en este caso, el esqueleto. El cuerpo humano, la frente, la cabeza. Para que se rompa tiene que haber un golpe debidamente severo. Y una piedra, mi amado hermano, estándar de río debió haber sido de un diámetro no más de 5 centímetros, ovalada y con filo.
Mi amado hermano, pero al caer la piedra sobre la frente de Goliat, la Biblia dice que este hombre se turbó por la pedrada, pero lo que termina matándolo es el golpe que se da cuando cae de cabeza, incrustando o empujando dicha piedra en su cerebro al caer en el suelo. Mire lo que dice la Biblia. Y esto, claro está, fue mano de Dios. Versículo número 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esta parte me encanta antes de introducirnos en el tema de la piedra. Cuando el gigante, mire, fue a ver a David, ¿qué hizo mi amado hermano David? Salió corriendo, dice, ¡ay, el gigante! Y echó a correr. No, dijo, el gigante viene contra mí, yo voy contra el gigante también. Muy interesante, mi querido hermano, el no demostrar en ese sentido temor, miedo, pavor frente, en este caso en nuestro entorno, frente a las dificultades. Amén. No huyas, mi querido hermano, cuando algo está frente a ti y piensas que de pronto eso te va a comer, te va a absorber, de pronto te va a lastimar. No tengas temor. Si hay problemas en casa, no tengas cabida en tu mente de que el huir de la casa es la solución. Así muchas veces obran y piensan las cabezas de muchos jóvenes. Tiene problema porque el papá no le da permiso. Tiene problema porque la mamá siempre la pone a hacer las cosas. Ellos dicen, ay, estoy cansado. Muchos ya desde chiquito están amenazando a los padres. Dicen, ay, pero cuando tenga 18 me voy. ¿Verdad? Son un poco avesados, no saben lo que dicen. Piensan que el huir es la solución. Mi amado hermano, un creyente no huye al problema. Lo confronta, pero lo confronta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sale vencedor, porque Él es que da la victoria. Dice la palabra del Señor que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Verso número 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Una sola. Pudo haber tomado en la mano más piedras, pero no, porque él sabía, mi amado hermano, que esa arma de guerra no habría de ser disparada, por así decirlo, por el hombre, sino por él, por el Señor. Esto es importante, mi amado hermano, sí, a la hora de aplicar nuestra fe. Recuerda que David cogió ¿cuántas piedras? 5, una para cada gigante. Él dijo, basta una sola para derribar a mi enemigo. Mi amado, sin querer imponer una mala interpretación en el texto, pero a veces también hay que dar en el nombre del Señor a los que andan en desobediencia para que se corrijan. Amén. Un papá ya me está entendiendo y dice, sí, hermano, a veces es necesario, sí, lanzar una en el nombre de Jesús, sí, en las pompis de los muchachos para que se corrijan. Parece mentira. A veces los chicos, sí, cuando no se los reprende, llaman la atención con un comportamiento inapropiado para que los padres, al corregirlos, ellos puedan volverse a sentirse, sí, con la atención debida. Yo cuando reprendo a los míos, al otro día hasta me dicen papi. Sí. Son agradecidos. Más bien cuando me olvido de darles por un tiempo, están que me torean y me torean. En el nombre de Jesús saco las, ¿cómo le llaman en el toreo a las banderillas, no? Y le clavo una en el nombre de Jesús. Y son contentos por un tiempo. Mi amado hermano, David corrió y dice la Biblia, metió la mano, sí, en esa bolsa, toma una piedra y la tiró esa piedra con la honda e hirió. Mire lo que dice la Biblia. No dice que lo mató de entrada. ¿Qué hizo con esa piedra? Lo hirió. Amén. Eso es muy importante.
Porque una piedra, la verdad, no podía tener el poder, a no ser que la hubiera metido en un cañón y la hubiera mandado. Fue con una onda. Lo mucho que pudo haber hecho esa piedra, humanamente hablando, es herir. Nada más. Pero recuerde que no era David. Era Dios en el asunto, en la guerra. Y Dios puede con armas sencillas, mi amado hermano, con cosas simples, darte la victoria en el nombre de Cristo Jesús. A veces decimos, uy hermano, estoy de pronto en un litigio legal, él inclusive tiene un buró de abogados, yo tengo este cholito que con dificultad recién se graduó, yo no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Mi amado hermano, no es la cantidad de abogados, sí, los que pueden dar el resultado a favor tuyo. Simplemente si tú estás conforme a la justicia y Dios está en el asunto, tú puedes ir inclusive hasta solo a una audiencia y de ahí salir, sí, airoso en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el problema, Él te da la victoria. Amén. Mi amado hermano, David tiró la piedra, hirió, dice la Biblia, al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Eso es un milagro. Ahí comenzó el milagro. Él tira la piedra, como cuando Jesús le dijo a Pedro, a ver Señor, le dice Pedro a Jesús, ¿eres tú Jesús realmente? Sí, le dice, sí, entonces manda que yo camine. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento? En el mar. Si eres tú Jesús, manda que yo camine. Y Jesús le dijo, vente, ven. Si él no se decidía, amado hermano, a sacar el pie del arca, o en este caso de ese pequeño bote, mi querido hermano, él nunca hubiese podido caminar sobre el agua. Pero él tuvo que tomar esta primera iniciativa de obediencia. Ir solamente a caminar, sí, por el mar, tras la palabra que Jesús le había dicho. Señor, tú sabes que esto que me están haciendo no es legal, que esto que estoy pasando no es lo que en sí mismo yo había hecho. Me están defraudando, me están poniendo a la gente en contra, me están haciendo una injusticia. Dios lo sabe. Ahora, ojo, no pretendas que Dios te dé la victoria si lo que has hecho o si lo que has causado ha sido a consecuencia de una desobediencia, ha sido consecuencia por tu propio desatino e irresponsabilidad. Mi amado hermano, en cuyo caso es mejor ahí pedir perdón y pedir al Señor que uno pueda llegar a enmendar el mal que ha hecho. Si te están tratando mal porque tú no supiste responder, porque tú no supiste ser responsable, obvio, pide perdón, comienza a ser responsable y el Señor va a cambiar el panorama. ¿Sí me estás entendiendo? No pretendas hacer las cosas chuecas, a ser incumplido, a ser irresponsable. Te están votando y decir, Señor, una injusticia. Eso no es una injusticia. Amén. Si te están diciendo, mire, usted llega todos los días tarde, y aquí le estamos extendiendo que me firme para que se vaya. Usted dice, Señor, pelea esa batalla. No, la vas a perder. ¿Sí me estás entendiendo? La vas a perder. Porque el Señor es juez de las cosas justas, no de las injustas. Mi amado hermano, el milagro comienza una vez que él tira esa piedra, porque el Señor le pone la fuerza a la misma, de tal manera que se queda, dice la Biblia, ¿qué cosa se queda esa piedra? Clavada ¿en dónde? En la frente. Mi amado hermano, la estructura ósea de este gigante no era común y corriente. Ya de por sí el cráneo es un hueso duro. No se diga en un cráneo de un hombre que era gigante. Pero el Señor estaba en la lucha. Y dice la Biblia, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro. ¿En dónde? Logrando que esa piedra, ¿qué cosa? Prácticamente llegue a traspasar el cráneo y se quede, en su masa gris, en este caso en su cerebro. Versículo número 50.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y dice ahí, y lo mató. Lea por favor el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos, dice aquí, vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron toditos? Huyeron. ¿Bastó matar a cuántos para poder ya bajar la moral a todo el ejército filisteo? A uno solo. Mi amado hermano, este milagro que Dios manifiesta en la vida de David y por ende en la vida de todo un pueblo, sí, también día a día se puede ir, diríamos así, se puede ir haciendo una realidad también en nuestros días. A veces es necesario pasar, recuérdelo mi amado hermano, como se dio una enseñanza un día domingo, es necesario pasar por guerras, por batallas, para poder desarrollar nuestra fe y nuestra paciencia en el Señor. Acompáñeme por favor al libro de los Jueces. Antes de Samuel. Este texto lo leímos en su debido momento. Capítulo número 3, Jueces, capítulo número 3, versículo número 1 y 2. Lo vamos a volver a recordar. Jueces, capítulo número 3, versículo número 1 y 2. ¿Lo tienes? Nos dice el Señor: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas ¿a quién? A Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras, dice ahí, ¿de qué? Las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Qué dice en la parte final, mi amado hermano? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Para que la enseñasen a los que antes no la habían, ¿qué cosa dice el texto? No la habían conocido. Mi amado hermano, Dios de manera intencional permitió que muchos de los enemigos quedasen en el territorio de Israel para que el pueblo, sí, que se había levantado como futuras generaciones, experimentasen la guerra. De igual manera nosotros, mis queridos hermanos, sí, también estamos expuestos a pasar por dificultades. Recuerde, mi amado hermano, lo que dice también la primera carta, sí, del apóstol San Pedro. Acompáñeme, por favor. Primer libro del apóstol San Pedro. Capítulo número 4, verso número 12. El creyente en la actualidad también, al igual que el pueblo de Israel, está expuesto a la guerra. David pasó por guerra y mire cuánto tiempo tenía David de vida cuando fue expuesto a una batalla. Era un muchacho, unos 14 a 15 años de edad, no ha de haber tenido más. El pueblo en la actualidad también se expone a la guerra, por supuesto que sí. Primera de Pedro 4, versículo número 12. ¿Qué nos dice el Señor? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice ahí? Os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados,
diríamos, si padecemos por causa del Señor, dice, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué sucede? El Señor es glorificado. Es verdad, el que te hace guerra es instrumento del mismo diablo, sí. Que a veces ese que te hace mal es aún tu ser más querido, sí. Que se deja utilizar por el diablo, por supuesto que sí. Y que él en su ignorancia, sí, o en su falta de búsqueda se deja manipular por el enemigo, mi amado hermano, y que eso le va a acarrear maldición o castigo. Claro que sí. Pero mi amado hermano, debes de entender de que las pruebas a tu vida llegan porque llegan. Y cuando llegan, no son motivos, mi amado hermano, sí, de salir corriendo, sino de hacerle frente y, como dice la Biblia, de gozarnos en ella, porque así como llegamos a padecer en el Señor, también vamos a recibir gloria y bienaventuranza si permanecemos firmes en la batalla. Mi amado hermano, de manera adicional, acompáñeme por favor, sí, a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 10 en adelante. Dice el Señor, pero tú, hablándole Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, dice ahí, longanimidad, eso significa grandeza de ánimo, amor, paciencia, que también ha seguido, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron ¿en dónde? En Antioquía, en Iconio, en Listra. Dice ahí, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué cosa? Dice leí la palabra, de todas me ha librado el Señor. Verso número 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa, mi amado hermano? Padecerán persecución. Y pregunto, ¿esos males no atraerán conflicto a nuestra vida? Por supuesto que sí. Pero mi amado hermano, a estas cosas el creyente debe de huirles. No. Ahora, ¿debe de estar preparado para recibirlas? Claro que sí. Cuando continuamos, por favor, leyendo el texto, mira lo que dice el Señor con respecto a esto. Mas los malos hombres, es decir, los que han sido de instrumentos de maldad para traer problemas, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos, ¿qué cosa? Engañados. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi amado, retomando para concluir el libro de Samuel, capítulo número 17, nos termina diciendo el pasaje. Versículo número 52. Levantándose luego los de Israel
y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Recuerde que Ecrón era una ciudad filistea. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Verso 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pregunto, ¿David recibirá las recompensas que Saúl había prometido o se le negará a recibirlas? Si lo quieres saber, eso lo trataremos el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que así Saúl había prometido 3 cosas: su hija, riquezas y librar a la familia de los impuestos. ¿Las recibirá David o simplemente se negará a tomar de la mano de él estos premios? Eso lo veremos la próxima semana, pero si el Señor hoy habló a tu vida, puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos, mi Dios, para poder estar listos y preparados para cualquier confrontación. No porque lo hagamos de manera personal, porque el creyente no pelea sus guerras con sus puños, sino con sus rodillas, doblegándolas al señorío de Cristo. Padre celestial, si entre tu pueblo hay quienes pudieren estar, oh Dios, Señor, padeciendo, si entre tu pueblo hubieren necesidades que tuvieren, Señor amado, rendido o entre la espada y la pared a muchos, yo te pido que tú salgas al rescate de ellos. Que hoy le hayas enseñado de qué manera se debe de confrontar, oh Dios, a los enemigos. Mi Señor, permítele a cada uno, pues, de tu pueblo que aprenda a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor amado, Padre, a esforzarnos y a ser valientes, a estar preparados, oh Dios, no para huir, sino para demostrar, oh Dios, la valentía que Cristo mismo ha puesto en nuestros corazones. Porque si somos participantes de sus padecimientos, también lo seremos, oh Dios, de tu gloria en tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea de nuestro Señor. Aleluya.